La próxima que cruce esa puerta será mi esposa, dijo el millonario, cansado de amores vacíos y apariencias falsas. Pero cuando la repartidora entró con su bicicleta y mirada decidida, el silencio se apoderó del lugar. Lo que pasó después, nadie lo vio venir. Francisco Almeida observó la copa de whisky en su mano, el líquido ámbar reflejando las luces tenues del restaurante exclusivo donde celebraba su cumpleaños número 35. La cristalería fina, la decoración minimalista y el personal discreto contrastaban con el vacío que sentía en su interior. A su alrededor, 12 de los empresarios más influyentes de Ciudad de México levantaban sus copas en un brindis que él mismo había propuesto, pero que ahora le parecía hueco. Por otro año de éxitos, dijo mecánicamente, mientras pensaba que cambiaría toda su fortuna por sentir algo genuino, algo que no pudiera comprar. El restaurante Chandelier ocupaba el último piso del edificio más alto de Polanco y desde su mesa privada se apreciaba el atardecer sobre la ciudad. Francisco había reservado todo el establecimiento para la ocasión, pero ahora se preguntaba por qué se había molestado. Las conversaciones a su alrededor giraban en torno a inversiones, adquisiciones y fusiones. Nadie había preguntado cómo se sentía realmente. Almeida, ¿escuchaste la propuesta sobre la expansión a Monterrey? Preguntó Carlos Ibarra, su abogado y el único que podría considerarse algo cercano a un amigo. Sí, la analizaré mañana, respondió automáticamente. Francisco se disculpó y caminó hacia el balcón. Necesitaba aire. A sus 35 años, había construido un imperio inmobiliario desde cero. Las revistas lo llamaban el visionario del Nuevo México, pero ¿de qué servía si regresaba cada noche a un penthouse vacío? La conversación de la mesa lo alcanzó desde el interior. Almeida necesita sentar cabeza, escuchó decir a Federico Vega, un desarrollador con quien competía frecuentemente. Un hombre con su fortuna debería tener una familia ya. ¿Para qué? ¿Para qué alguna mujer se lleve la mitad en el divorcio? Respondió otro de los comensales seguido de risas incómodas. Francisco apretó la mandíbula. No era la primera vez que escuchaba comentarios similares. Su estado civil se había convertido en tema de especulación entre sus colegas y conocidos. Lo retrataban como el soltero codiciado, el empresario que no se dejaba atrapar. La realidad era más simple y dolorosa, no había encontrado a nadie que viera al hombre detrás de la cuenta bancaria. Volvió a la mesa justo cuando el camarero servía otra ronda de bebidas. La frustración crecía dentro de él con cada minuto que pasaba. Entonces, Francisco, comenzó Emilia Fuentes, la única mujer en la mesa y directora de una firma de inversiones, ¿cuándo piensas casarte? El reloj biológico no perdona, ni siquiera para los hombres. Las risas estallaron nuevamente. Francisco sonrió por cortesía, pero algo dentro de él se quebró. Estaba harto de las mismas preguntas, las mismas bromas, la misma superficialidad. La próxima mujer que cruce esa puerta será mi esposa, declaró repentinamente, señalando la entrada del restaurante. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. 12 pares de ojos lo miraron con expresiones que oscilaban entre la incredulidad y la diversión. ¿Perdón? Carlos fue el primero en reaccionar. Lo que escucharon, Francisco se sorprendió de su propia audacia, pero ya no podía echarse atrás. Estoy cansado de estas conversaciones. ¿Quieren verme casado, no? La próxima mujer que entre por esa puerta, sin importar quién sea, recibirá mi propuesta de matrimonio. Federico soltó una carcajada. Almeida, has bebido demasiado. Tal vez, Francisco levantó su copa, pero mantengo lo dicho. Y todos ustedes son testigos. La tensión se mezclaba con la curiosidad en el ambiente. Algunos intercambiaron miradas divertidas, otros parecían preocupados por su estabilidad mental. Emilia fue la única que pareció captar algo más profundo en su declaración. Francisco, nadie entrará. Reservaste todo el restaurante, señaló ella con una sonrisa enigmática. Entonces estoy a salvo, respondió él, aunque una parte suya se sentía extrañamente decepcionada. La conversación retomó su curso habitual, pero algo había cambiado. Francisco permanecía distante, contemplando la puerta con una mezcla de alivio y esperanza absurda.
¿realmente lo haría? ¿Propondría matrimonio a una desconocida solo para callar a estos buitres en traje? 20 minutos después, la puerta del restaurante se abrió lentamente. Todas las conversaciones cesaron. 12 cabezas giraron simultáneamente hacia la entrada, donde apareció una joven con una mochila roja sobre su espalda y un uniforme con el logo IFOD. El tiempo pareció detenerse. Francisco sintió que el corazón se le aceleraba mientras observaba a la mujer que, ajena al impacto de su llegada, consultaba algo en su teléfono móvil. Tendría unos 28 años, cabello castaño que caía en ondas naturales sobre sus hombros y un rostro que transmitía determinación y cansancio a partes iguales. «Buenas noches», dijo ella, alzando la vista y encontrándose con una docena de personas vestidas formalmente que la miraban fijamente. «Tengo una entrega para Carlos Ibarra». Carlos se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. «Soy yo», admitió, levantándose. «Lo siento, pedí algo para más tarde, no pensé que llegaría durante la cena». Francisco no podía apartar la mirada de la repartidora. Había algo en ella, en la forma en que se mantenía digna ante las miradas escrutadoras, que lo cautivó instantáneamente. «¿Y bien, Almeida?» La voz burlona de Federico rompió el hechizo. «¿Mantendrás tu palabra?» La joven repartidora frunció el ceño, confundida por el comentario. Francisco se levantó lentamente, sintiendo todas las miradas sobre él. Una parte de su mente gritaba que detuviera esta locura, que se riera del asunto y lo dejara pasar. Pero otra parte, quizás la más auténtica, lo empujaba hacia adelante. «Disculpe», dijo, acercándose a la joven. «Mi nombre es Francisco Almeida». Ella lo miró con cautela, probablemente acostumbrada a tratar con clientes difíciles. «María de Campos», respondió secamente. «Solo estoy haciendo una entrega». «Lo sé, y lamento interrumpirla», Francisco ignoró las risas ahogadas que provenían de la mesa. «Pero acabo de hacer una declaración bastante impulsiva y me preguntaba si podría hablar con usted un momento». María miró su reloj. «Tengo otras entregas pendientes, señor Almeida». «Le pagaré por su tiempo», se apresuró a decir, y de inmediato se arrepintió al ver cómo su expresión se endurecía. «No estoy en venta», respondió ella con firmeza. «Si me disculpa». Extendió el paquete hacia Carlos, quien se apresuró a tomarlo y firmar la entrega en la aplicación. Francisco se sintió mortificado. Su primer intento de conexión real en años, y lo había arruinado completamente. «Lo siento», dijo sinceramente. No pretendía ofenderla. Algo en su tono hizo que María lo mirara con más atención. Sus ojos, de un marrón profundo, parecieron evaluar si su disculpa era genuina. «Está bien», respondió finalmente. «Todos tenemos días difíciles». Mientras María se daba la vuelta para marcharse, Francisco tomó una decisión impulsiva. «¿Puedo invitarle un café?» Las palabras salieron atropelladamente. «Otro día, cuando termine su turno. Solo para conversar». La joven se detuvo y lo miró por encima del hombro. «¿Por qué querría tomar un café conmigo?», preguntó con genuina curiosidad. «Porque parece la única persona auténtica que he conocido en mucho tiempo», respondió con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. María lo estudió por un momento más. Francisco era consciente de que presentaba todos los rasgos del típico hombre privilegiado: traje hecho a medida, reloj de lujo, zapatos italianos. Todo lo que probablemente ella asociaría con arrogancia y superficialidad. «Lo siento, pero no», respondió finalmente. «Buenas noches, señor Almeida». La vio salir del restaurante con paso firme, llevándose consigo la pequeña chispa de emoción que había sentido. Cuando regresó a la mesa, las expresiones variaban entre la diversión y la incomodidad. «Bueno, eso fue entretenido», comentó Federico, rompiendo el silencio. «Aunque técnicamente no cumpliste tu promesa, Almeida». «Déjalo en paz», intervino Emilia, sorprendiendo a todos. «Ya tuviste tu diversión». La cena continuó, pero Francisco apenas participó en las conversaciones. Su mente seguía en ese breve intercambio con María de Campos, la manera en que lo había mirado, como si pudiera ver a través de todas sus defensas.
Por primera vez en años, había sentido algo real, rechazo. Y paradójicamente, eso lo hacía sentirse más vivo que todos sus éxitos empresariales juntos. Cuando la velada finalmente terminó, Francisco permaneció en el balcón mientras sus invitados se marchaban. Carlos fue el último en irse. Eso fue bastante imprudente, incluso para ti, comentó su amigo. Lo sé, admitió Francisco. Pero me alegra, añadió Carlos con una sonrisa enigmática antes de despedirse. Solo en el restaurante vacío, Francisco contempló las luces de la ciudad. Su declaración impulsiva había sido absurda, pero por primera vez en mucho tiempo, había actuado por impulso, por emoción. Y aunque había sido rechazado, sentía una extraña determinación formándose en su interior. Tenía que volver a ver a María de Campos. María de Campos entró al pequeño apartamento en el barrio de Iztapalapa cuando faltaban 10 minutos para la medianoche. Después de 12 horas pedaleando por las calles de la ciudad, sus piernas protestaban con cada escalón que subía hasta el tercer piso. No había ascensor en el edificio, pero tampoco se habría arriesgado a dejar su bicicleta en la planta baja. Ya le habían robado 2 en el último año. El apartamento estaba en silencio. Su hermana menor, Lucía, dormía profundamente en la habitación que compartían. Sobre la mesa de la cocina encontró una nota escrita con la letra redondeada de la adolescente: «Hay frijoles en el refrigerador. Te quiero». María sonrió, dejando caer la pesada mochila roja de entregas junto a la puerta. Se sirvió una porción de frijoles fríos y se sentó en el pequeño balcón que daba a la calle. Desde allí podía ver las luces de la ciudad extendiéndose como un mar de estrellas artificiales. En algún lugar, más allá de las colinas, estaba Polanco, donde había realizado su última entrega de la noche. Mientras comía, recordó el extraño encuentro con aquel hombre de traje impecable. Francisco Almeida. El nombre le resultaba vagamente familiar, probablemente lo había visto en algún anuncio espectacular o en las revistas que hojeaba mientras esperaba en las filas del supermercado. Su propuesta había sido tan inesperada como impertinente. ¿Un café? ¿Con ella? La sola idea la hizo soltar una risa cansada. Hombres como él no invitaban a mujeres como ella a tomar café sin segundas intenciones. Había visto suficiente del mundo para saber cómo funcionaban las cosas. Los ricos jugaban con los pobres y luego volvían a sus mansiones y sus vidas privilegiadas. Sin embargo, había algo en sus ojos, una tristeza que no encajaba con su apariencia de hombre que lo tiene todo. Por un momento, un brevísimo instante, había sentido curiosidad. El sonido de una notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Javier, el coordinador de IFOD. Entrega VIP para mañana en Corporativo Almeida. Cliente solicitó específicamente a María de Campos. Triple tarifa. ¿Puedes confirmar? María se quedó mirando la pantalla, incrédula. No podía ser coincidencia. Ese hombre, Francisco Almeida, seguramente era el dueño del corporativo. ¿Por qué la buscaría específicamente a ella? ¿Y triple tarifa? Necesitaba el dinero desesperadamente. La Universidad de Lucía no se pagaría sola, y las medicinas de su madre tampoco. Después de varios minutos de debate interno, respondió: confirmo. Hora. La respuesta llegó casi inmediatamente: 11:30 de la mañana, edificio principal de Corporativo Almeida, Paseo de la Reforma 555. Preguntar por el señor Almeida en recepción. María guardó el teléfono y contempló nuevamente el horizonte de la ciudad. Sabía que debía rechazar la entrega, que aquel hombre seguramente tenía intenciones que iban más allá de lo profesional. Pero también sabía que el triple de su tarifa habitual significaba casi una semana de medicinas para su madre. Solo será una entrega más, se dijo a sí misma. Mantendré las distancias y seré profesional. Con esa resolución, se preparó para dormir. Sin embargo, el rostro de Francisco Almeida, con su mezcla de arrogancia y vulnerabilidad, se mantuvo presente en sus pensamientos hasta que finalmente el cansancio la venció. A la mañana siguiente, María recorrió las calles de la ciudad con la mente dividida entre sus obligaciones y la inquietud por la entrega que realizaría al mediodía.
A las 11 en punto, después de completar 3 pedidos en la zona centro, se dirigió hacia Paseo de la Reforma. El edificio de Corporativo Almeida se alzaba como un gigante de cristal y acero, reflejando el cielo de la ciudad. María aseguró su bicicleta en un poste cercano y se ajustó el uniforme, intentando verse lo más profesional posible. Con la mochila roja a la espalda, entró al imponente vestíbulo. La recepcionista la miró con una mezcla de sorpresa y desdén cuando mencionó el nombre de Francisco Almeida. ¿Tienes una cita con el señor Almeida?, preguntó con escepticismo. Soy de IFOD, respondió María con firmeza. Tengo una entrega programada para el señor Almeida a las 11:30. La mujer la examinó de arriba a abajo antes de hacer una llamada. Tras un breve intercambio, su actitud cambió sutilmente. El señor Almeida te espera en el piso 30. Toma ese ascensor, indicó, señalando el más alejado. Es de uso ejecutivo. María agradeció con un gesto y se dirigió hacia donde le indicaron. El ascensor era espacioso y estaba decorado con paneles de madera oscura y espejos. Se sintió fuera de lugar mientras subía, observando su reflejo, una joven de 28 años con el cabello recogido en una coleta práctica, uniforme rojo de IFOD y una expresión determinada que ocultaba su nerviosismo. Cuando las puertas se abrieron en el piso 30, se encontró directamente en un amplio recibidor con vistas panorámicas de la ciudad. Un hombre de unos 50 años, que reconoció como el abogado que había firmado su entrega la noche anterior, la esperaba. Señorita de Campos, bienvenida, saludó con formalidad. Soy Carlos Ibarra, asesor legal del señor Almeida. Por favor, sígame. La condujo a través de un pasillo decorado con arte contemporáneo hasta una puerta doble de madera oscura. Antes de abrirla, se detuvo. El señor Almeida es peculiar, comentó con lo que parecía cierta complicidad. Pero es un buen hombre. Solo pensé que debería saberlo. Sin darle tiempo a responder, abrió la puerta y anunció. Señor Almeida, la señorita de Campos está aquí. La oficina era enorme, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. En un extremo, una mesa de reuniones podría acomodar fácilmente a 20 personas. En el otro, un escritorio minimalista de cristal frente al cual Francisco Almeida se puso de pie al verla entrar. Vestía un traje gris oscuro perfectamente cortado, pero sin corbata, lo que le daba un aire ligeramente más relajado que la noche anterior. Sus ojos se iluminaron visiblemente cuando María entró en la habitación. Señorita de Campos, gracias por venir, dijo, acercándose con paso decidido y extendiendo su mano. María notó que Carlos se retiraba discretamente, cerrando la puerta tras de sí. Estrechó brevemente la mano de Francisco, manteniendo una expresión neutral. Solo estoy haciendo mi trabajo, señor Almeida, respondió con tono profesional. ¿Dónde quiere que deje su pedido? Francisco pareció momentáneamente desconcertado. En realidad, no hay ningún pedido, admitió. Necesitaba hablar con usted y esta fue la única manera que encontré. María sintió que la irritación crecía en su interior. Había pedaleado hasta allí, rechazando otras entregas que podrían haberle dado comisiones, solo para descubrir que era una farsa. Entonces estoy perdiendo mi tiempo, respondió, dándose la vuelta para marcharse. Espere. Francisco se apresuró a interponerse entre ella y la puerta. Le pagaré el triple de la tarifa como prometieron, más una compensación por las molestias. Solo necesito 5 minutos de su tiempo. María lo miró fijamente, evaluando sus opciones. Podía marcharse indignada, o podía escuchar lo que este millonario excéntrico tenía que decir y obtener un pago que tanto necesitaba. 5 minutos, concedió finalmente, cruzándose de brazos. Francisco sonrió, visiblemente aliviado, y la invitó a sentarse en un sofá situado junto a los ventanales. María prefirió permanecer de pie. Anoche hice una declaración bastante absurda, comenzó él, pasándose una mano por el cabello en un gesto que revelaba cierta vulnerabilidad. Dije que me casaría con la próxima mujer que entrara por la puerta del restaurante. Y esa fui yo, completó María, comenzando a entender la situación. ¿Es esto algún tipo de broma para sus amigos ricos?
Francisco negó enérgicamente. No, no es eso en absoluto. Verá, estoy cansado de la vida que llevo. Las personas con las que trato diariamente solo ven mi dinero, mi posición. Nadie me ve realmente como persona. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Cuando usted entró anoche, fue como si el destino hubiera respondido a mi imprudente declaración. Y lo más importante, usted me trató como a cualquier otra persona. Me rechazó, algo que nadie ha hecho en años. María lo miraba con incredulidad creciente. Este hombre parecía estar viviendo en una realidad paralela. Señor Almeida, con todo respeto, ¿qué es exactamente lo que quiere de mí? Una oportunidad, respondió simplemente. Para conocernos. Sin pretensiones, sin expectativas. ¿Conocernos? Repitió ella con escepticismo. Usted y yo pertenecemos a mundos completamente diferentes. No tenemos nada en común. Quizás eso es precisamente lo interesante, insistió él, con un entusiasmo que parecía genuino. Mire, no le estoy pidiendo que se case conmigo. Eso fue una locura momentánea. Solo le pido un café, una conversación. María observó detenidamente a Francisco. No parecía haber malicia en sus ojos, solo una curiosidad casi infantil y algo más profundo que no lograba identificar. Aún así, la propuesta era absurda. Tengo responsabilidades, señor Almeida, explicó con firmeza. Una familia que depende de mí. No puedo darme el lujo de perder tiempo. Francisco asintió, sorprendiéndola con su comprensión. Lo entiendo. Y respeto eso. Es precisamente esa responsabilidad lo que me intriga de usted. Mientras mis invitados anoche hablaban de inversiones y fusiones, usted estaba trabajando duramente para mantener a su familia. Se acercó a su escritorio y tomó un sobre que extendió hacia ella. Esto es por haber venido hoy. Como prometí, el triple de su tarifa habitual. María dudó antes de tomar el sobre. Se sentía como si estuviera cruzando una línea invisible al aceptarlo, pero el pensamiento de las medicinas de su madre pudo más que su orgullo. Gracias, dijo secamente, guardando el sobre en su mochila. Y esto, continuó Francisco, entregándole una tarjeta, es mi número personal. Si cambia de opinión sobre ese café, llámeme. Cualquier día, cualquier hora. María tomó la tarjeta más por cortesía que por intención de usarla. Los 5 minutos prometidos habían pasado y se sentía cada vez más incómoda en aquel espacio que simbolizaba todo lo que ella no era. Debo irme, anunció, ajustándose la mochila a la espalda. Francisco asintió, sin intentar detenerla esta vez. Una última cosa, María, dijo cuando ella ya se dirigía hacia la puerta. ¿Puedo preguntarle algo personal? Ella se detuvo, recelosa. ¿Qué quiere saber? ¿Es feliz? La pregunta, simple y directa, la tomó por sorpresa. María reflexionó un momento antes de responder con honestidad. La felicidad es un lujo que personas como yo no podemos permitirnos, señor Almeida. Nos conformamos con sobrevivir. Y con esas palabras, salió de la oficina, dejando a Francisco con una expresión pensativa y una determinación renovada. 3 días después del encuentro en su oficina, Francisco Almeida no podía sacarse de la cabeza las palabras de María de Campos: la felicidad es un lujo que personas como yo no podemos permitirnos. Esa frase lo perseguía mientras revisaba contratos, durante las reuniones con inversionistas y en las noches solitarias en su penthouse. En la mañana del 4.º día, Francisco estaba en medio de una videoconferencia con socios europeos cuando su asistente le pasó una nota: Carlos Ibarra espera afuera. Dice que es urgente. Señores, debo atender un asunto imprevisto, se disculpó Francisco. Mi equipo continuará presentando los detalles del proyecto. En su oficina privada, Carlos lo esperaba con una expresión de preocupación que raramente mostraba. ¿Qué sucede?, preguntó Francisco, cerrando la puerta tras de sí. He estado investigando a tu repartidora, respondió Carlos sin rodeos. Francisco sintió una punzada de incomodidad. No te pedí que lo hicieras. Lo sé, pero como tu abogado y amigo,
Consideré prudente saber en qué te estás metiendo. Carlos extrajo una carpeta de su maletín. María de Campos, 28 años. Vive en Iztapalapa con su hermana menor, Lucía, de 17. Su madre está en Oaxaca, enferma de diabetes. Trabaja para IFO desde hace 2 años, antes era cajera en un supermercado. Detente, interrumpió Francisco, cada vez más incómodo. Esto se siente invasivo. Carlos ignoró la petición. Lo más interesante es esto, estudió 3 semestres de arquitectura en la UNAM antes de abandonar por problemas económicos. Tiene un talento excepcional según sus profesores. Esto captó la atención de Francisco. Arquitectura. Su propio campo, aunque él ahora se dedicaba más al desarrollo inmobiliario que al diseño. ¿Cómo conseguiste esa información? Tengo mis métodos, respondió Carlos con una sonrisa enigmática. El punto es que deberías saber con quién estás tratando. No es una simple repartidora. Francisco se acercó a la ventana, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué esta mujer le intrigaba tanto? Gracias, Carlos. Pero preferiría conocerla por mí mismo, si ella me da la oportunidad. Carlos asintió, dejando la carpeta sobre el escritorio. Solo ten cuidado. No todos ven tus intenciones tan claras como yo. Cuando su amigo se marchó, Francisco tomó su teléfono personal. Había estado contemplando esta idea durante días, pero ahora, con la información sobre los estudios de arquitectura de María, sentía que tenía una excusa legítima para contactarla. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, María pedaleaba bajo el sol abrasador del mediodía. Llevaba 7 entregas y aún le quedaban 4 más antes de su descanso. El tráfico era especialmente denso ese día, y los conductores, impacientes y agresivos. Uno de ellos casi la arrolla al doblar una esquina sin señalizar, lanzándole una maldición como si ella fuera la culpable. Se detuvo en un parque para tomar agua y revisar su próximo pedido. La aplicación vibró con una notificación, pedido cancelado por el cliente. Eso significaba menos ingreso ese día. Suspiró, guardando el teléfono, cuando este vibró nuevamente. Un mensaje de texto de un número desconocido. Buenos días, señorita de Campos. Soy Francisco Almeida. Disculpe la intromisión. Me preguntaba si podría interesarle un proyecto temporal. Relacionado con arquitectura. Remunerado, por supuesto. Sin compromisos adicionales. María leyó el mensaje 3 veces, sintiendo una mezcla de sorpresa e indignación. ¿Cómo sabía que había estudiado arquitectura? Nunca se lo había mencionado. Estuvo a punto de borrar el mensaje, pero algo la detuvo. ¿Arquitectura? Hacía años que no tocaba un plano, que no dibujaba una línea con intención de crear un espacio. La arquitectura había sido su pasión, su sueño, antes de que la realidad económica la obligara a abandonarlo todo. ¿Cómo supo que estudié arquitectura?, respondió finalmente. La respuesta llegó casi de inmediato: mi abogado. Lo siento. Fue inapropiado investigarla. Entenderé si decide no responder más. La honestidad de la respuesta la sorprendió. Al menos no intentaba mentirle. Consideró sus opciones mientras continuaba con su ruta de entregas. Por un lado, este hombre parecía estar acosándola de forma elegante. Por otro, la mención de la arquitectura había despertado algo dormido dentro de ella. 3 horas después, cuando terminó su turno, María se sentó en el mismo parque y respondió: ¿qué tipo de proyecto? Francisco, que había estado en una reunión interminable con inversores chinos, sintió su teléfono vibrar en el bolsillo. Disimuladamente, lo revisó bajo la mesa. Al ver el mensaje de María, tuvo que contener una sonrisa. Un concepto para una biblioteca comunitaria en Iztapalapa. Pequeña pero funcional. Podemos discutirlo en persona si le interesa. Lugar público de su elección. María sintió un escalofrío. Una biblioteca en Iztapalapa. Precisamente el tipo de proyecto con el que había soñado durante sus estudios: arquitectura social, espacios que transformaran comunidades desfavorecidas. ¿Cómo lo sabía?
¿O era simple coincidencia? Mientras pedaleaba hacia casa, su mente trabajaba a toda velocidad. Si era genuino, este podría ser el proyecto que siempre había deseado. Si era una treta para acercarse a ella, bueno, siempre podía rechazarlo después de escuchar los detalles. Café Revolución, mañana, 5 de la tarde. Es cerca de mi casa, respondió finalmente. Francisco miró el mensaje y sonrió. Conocía el lugar, un café pequeño y sin pretensiones en el corazón de Iztapalapa. Lejos de los ambientes lujosos a los que estaba acostumbrado, pero perfecto para un primer acercamiento real. Allí estaré. Gracias por la oportunidad, respondió. Al día siguiente, Francisco se vistió deliberadamente casual, jeans, una camisa sencilla y zapatos cómodos. Dejó su Audi en el garaje y tomó un taxi. Quería pasar desapercibido, no llamar la atención con lujos innecesarios. Llegó 10 minutos antes de la hora acordada. El Café Revolución resultó ser un local pequeño pero acogedor, con paredes cubiertas de carteles de movimientos sociales y fotografías históricas. La clientela era mayormente joven, estudiantes con laptops, trabajadores del barrio y algún que otro artista local. Francisco eligió una mesa en el fondo, pidió un café americano y esperó. A las 5:05, María entró al café. Vestía jeans desgastados, una blusa sencilla y el cabello recogido en una coleta. Sin el uniforme de IFOD parecía diferente, más relajada aunque claramente alerta. Sus ojos recorrieron el local hasta encontrarlo. Francisco levantó ligeramente la mano en señal de saludo. María se acercó con paso decidido y se sentó frente a él. Llegó temprano, observó ella. Valoro el tiempo de los demás, respondió Francisco. Gracias por venir. Un camarero se acercó y María pidió un té de hierbabuena. Cuando el joven se alejó, fijó su mirada directamente en Francisco. Bien, señor Almeida. Hablemos de ese proyecto. Francisco sacó una tablet de su mochila y la encendió. Como le mencioné, se trata de una biblioteca comunitaria aquí en Iztapalapa, comenzó, mostrándole un mapa del barrio. Tengo un terreno pequeño pero bien ubicado. Aproximadamente 300 metros cuadrados. ¿Por qué una biblioteca?, preguntó María directamente. ¿Y por qué aquí? Francisco la miró a los ojos antes de responder. Porque creo en el poder transformador de los espacios de conocimiento en comunidades que los necesitan, respondió con sinceridad. Y porque tengo la teoría de que la arquitectura puede cambiar vidas si se hace con el propósito correcto. María lo estudió, buscando signos de falsedad en su expresión. No los encontró. ¿Y por qué yo? Hay cientos de arquitectos calificados en esta ciudad. Porque usted conoce esta comunidad, respondió Francisco. Vive aquí, entiende sus necesidades reales. Y porque, según sus profesores, tiene un talento excepcional para crear espacios que responden al contexto social. María se tensó visiblemente. Realmente investigó a fondo. Lo siento, Francisco parecía genuinamente avergonzado. No fue mi intención invadir su privacidad. Pero necesitaba saber si esto podría interesarle realmente. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. María contemplaba su té, debatiéndose internamente. ¿Cuáles serían las condiciones?, preguntó finalmente. Honorarios profesionales completos, como a cualquier arquitecto, respondió Francisco. Libertad creativa total, dentro del presupuesto y requisitos básicos. Y su nombre como diseñadora principal del proyecto. María alzó las cejas, sorprendida por la última parte. No estoy titulada. Eso no importa. Este es un proyecto privado, no gubernamental. ¿Y qué gana usted con esto? La pregunta directa tomó a Francisco por sorpresa. Una buena biblioteca para una comunidad que la necesita, respondió, pero al ver la mirada escéptica de María, añadió, y la oportunidad de conocerla mejor, de forma profesional y respetuosa. María tomó un sorbo de su té, considerando la propuesta. La arquitectura había sido su pasión, su vocación. Y aquí estaba este hombre ofreciéndole la oportunidad de volver a ella, aunque fuera brevemente. Necesito pensarlo,
dijo finalmente. Por supuesto, Francisco deslizó una tarjeta USB sobre la mesa. Aquí están todos los detalles, planos del terreno, presupuesto, requisitos básicos. Tómese el tiempo que necesite. María guardó la memoria en su bolso, aún indecisa. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, señor Almeida?, dijo repentinamente. Adelante. ¿Es usted feliz? La misma pregunta que él le había hecho días atrás. Francisco la miró fijamente, sorprendido por la inversión de roles. Consideró responder con una evasiva, pero algo en los ojos de María le exigía honestidad. No, respondió simplemente. Tengo éxito, pero no felicidad. No son lo mismo. María sintió, como si confirmara algo que ya sospechaba. Le haré saber mi decisión en unos días, dijo, levantándose. Gracias por el té. Gracias a usted por venir, respondió Francisco, poniéndose también de pie. Independientemente de su decisión, ha sido un placer verla de nuevo. María se detuvo un momento, observándolo con curiosidad. Es extraño, comentó. Por momentos parece sincero. Lo soy, respondió él con una sonrisa leve. Es solo que hace tanto tiempo que no practico la sinceridad que a veces suena falsa incluso a mis propios oídos. Esta respuesta arrancó una pequeña sonrisa a María, la primera que Francisco veía en su rostro. Y con ese gesto, ella se marchó, dejándolo con una sensación de esperanza que no había experimentado en mucho tiempo. Esa noche, después de acostar a su hermana Lucía, María conectó la memoria USB a su vieja laptop. La pantalla parpadeó varias veces antes de reconocer el dispositivo, recordándole que incluso esta herramienta básica de trabajo era un lujo que apenas podía mantener. Los archivos se abrieron mostrando planos detallados del terreno, fotografías del sitio, un documento con el presupuesto y otro con una descripción del proyecto. No era una trampa o un pretexto. El proyecto parecía completamente real y profesional. El terreno estaba ubicado a solo 6 cuadras de su apartamento, en una esquina que María conocía bien. Actualmente era un lote baldío donde ocasionalmente se acumulaba basura. Convertirlo en una biblioteca comunitaria sería una transformación significativa para el barrio. María se sorprendió al ver el presupuesto, 3 millones de pesos. No era una cantidad exorbitante para un proyecto arquitectónico, pero tampoco era simbólica. Francisco Almeida parecía dispuesto a invertir seriamente en esto. Abrió un cajón de su escritorio y extrajo un cuaderno gastado. Hacía años que no lo usaba. Lo hojeó lentamente, pasando los dedos por los bocetos y dibujos de sus días universitarios. Proyectos de viviendas sociales, espacios comunitarios, ideas para transformar barrios enteros con intervenciones puntuales pero significativas. Su teléfono vibró con un mensaje de Javier, el coordinador de IFOD. ¿Puedes cubrir el turno de mañana? El doble de entregas disponibles por el festival en Condesa. María miró el mensaje, luego el cuaderno abierto frente a ella, y finalmente la pantalla de la computadora mostrando el proyecto de la biblioteca. 3 realidades distintas compitiendo por su atención. Con un suspiro, cerró la laptop y respondió afirmativamente a Javier. Los sueños podían esperar. Las cuentas, no. Mientras tanto, en su penthouse, Francisco revisaba inquieto su teléfono cada pocos minutos. Sabía que era irracional esperar una respuesta tan pronto, pero no podía evitarlo. La reunión con María en el café había despertado algo en el que creía dormido, esperanza. Su teléfono sonó, sobresaltándolo. Era Carlos. ¿Y bien? ¿Cómo fue tu cita con la repartidora? No fue una cita, corrigió Francisco. Fue una reunión profesional. Por supuesto, respondió Carlos con escepticismo evidente. ¿Aceptó el proyecto? Aún no lo sé. Está considerándolo. Un silencio significativo se instaló al otro lado de la línea. Francisco, ¿qué estás haciendo realmente?, preguntó Carlos finalmente, con tono preocupado. Te conozco desde la universidad. Nunca te había visto así por una mujer. Francisco se acercó al ventanal de su apartamento, contemplando la ciudad iluminada bajo la noche. No lo sé,
Carlos, admitió. Solo sé que cuando estoy con ella, me siento real. Como si todas las máscaras que he acumulado durante años se cayeran. Ten cuidado, advirtió su amigo. No todos ven tus intenciones con buenos ojos. Federico Vega ha estado haciendo preguntas sobre tu interés en Iztapalapa. ¿Vega? ¿Qué tiene que ver él en esto? También tiene terrenos en esa zona. Está planeando un desarrollo comercial y teme que tu proyecto de biblioteca pueda interferir con sus planes. Francisco frunció el ceño. Federico Vega, su constante competidor, siempre parecía entrometerse en sus asuntos. Mi proyecto es social, no comercial. No debería preocuparle. Ya sabes cómo es este negocio, respondió Carlos. Todo se reduce a quien controla qué pedazo de tierra. Después de colgar, Francisco reflexionó sobre la advertencia de su amigo. Lo último que deseaba era arrastrar a María a las complicadas políticas del desarrollo inmobiliario. Este proyecto debía permanecer puro, alejado de las maquinaciones habituales de su mundo. Al día siguiente, María pedaleaba bajo un sol implacable. El festival en la Condesa significaba más entregas, pero también más tráfico y clientes impacientes. Para el mediodía, ya había completado 8 pedidos y estaba exhausta. Se detuvo en un pequeño parque para descansar y beber agua cuando notó algo inusual. Un sedán negro con vidrios polarizados parecía seguir la misma ruta que ella desde hacía varias entregas. Podría ser coincidencia, pero sus instintos, afinados por años en las calles de la ciudad, le advertían lo contrario. Decidió hacer una prueba. Tomó una ruta alternativa hacia su siguiente entrega, por calles menos transitadas. El sedán negro apareció 2 cuadras más adelante, confirmando sus sospechas. Con el corazón acelerado, María pedaleó rápidamente hacia una calle estrecha por donde el auto no podría pasar. Se detuvo en un pequeño restaurante y, desde la ventana, observó cómo el vehículo pasaba lentamente, buscándola. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. Señorita de Campos, soy Emilia Fuentes. Necesitamos hablar sobre Francisco Almeida y sus verdaderas intenciones. Es por su bien. María recordó a la mujer elegante de la cena en el restaurante, la única que había defendido a Francisco cuando los demás se burlaban de él. ¿Por qué querría hablar con ella ahora? ¿Y qué tenía que ver con el auto que la seguía? Decidió no responder. En su experiencia, los ricos y sus dramas solo traían problemas. Completó su turno evitando las avenidas principales y regresó a casa por rutas poco usuales, asegurándose de que nadie la siguiera. Esa noche, mientras preparaba la cena para Lucía, María finalmente tomó una decisión sobre el proyecto de la biblioteca. Sacó su teléfono y envió un mensaje a Francisco: acepto el proyecto, bajo ciertas condiciones. ¿Podemos reunirnos mañana para discutirlas? La respuesta llegó casi instantáneamente: por supuesto. Mismo lugar, misma hora. Gracias por la oportunidad. Lucía observaba a su hermana con curiosidad desde la mesa de la cocina. ¿Con quién hablas que te hace sonreír así?, preguntó la adolescente. María no se había dado cuenta de que estaba sonriendo. Es sobre un trabajo, respondió vagamente. ¿Otro trabajo? Ya apenas te veo con el de las entregas, protestó Lucía. María se sentó junto a su hermana, tomándole las manos. Este es diferente. Es algo que solía amar. Los ojos de Lucía se iluminaron con comprensión. ¿Arquitectura? ¿Volverás a diseñar? María asintió, sorprendida de que su hermana recordara esa etapa de su vida. Lucía era apenas una niña cuando ella abandonó la universidad. Es solo un proyecto pequeño, temporal, aclaró, no queriendo crear falsas expectativas. Pero sí, volveré a diseñar. Lucía la abrazó impulsivamente. Siempre hablas de mis sueños, de mi futuro, dijo la joven. Es hora de que tú también persigas los tuyos. Al día siguiente, en el Café Revolución, Francisco esperaba nerviosamente. Había llegado 15 minutos antes y había pedido lo mismo que la vez anterior, un café americano que ahora se enfriaba frente a él. Cuando María entró, la notó diferente. Llevaba el mismo tipo de ropa casual,
pero había algo en su postura, en la determinación de su mirada, que transmitía una nueva energía. Señor Almeida, saludó, sentándose frente a él. Francisco, por favor, pidió él con una sonrisa. Si vamos a trabajar juntos, preferiría menos formalidad. María sintió, aunque no ofreció el mismo trato. Sobre el proyecto, comenzó ella, sacando una pequeña libreta desgastada. Tengo algunas condiciones. Te escucho. Primero, quiero participar en todas las etapas, desde el diseño hasta la construcción, dijo con firmeza. No quiero que mi nombre aparezca en un proyecto que luego se modifique sin mi conocimiento. Por supuesto, aceptó Francisco de inmediato. Segundo, quiero que la biblioteca incluya un espacio para talleres comunitarios. Clases de arte, apoyo escolar, capacitación técnica. No solo libros. Francisco sonrió, claramente complacido con la idea. Eso enriquecerá el proyecto. Estoy completamente de acuerdo. Tercero, continuó María, con más excitación, necesito flexibilidad en los horarios. No puedo abandonar mi trabajo en IFOD. Al menos no todavía. Trabajaremos según tu disponibilidad, aseguró Francisco. ¿Alguna condición más? María dudó un momento antes de añadir. Sí. Quiero saber por qué está haciendo esto realmente. Y quiero la verdad, no lo que crea que quiero oír. Francisco la miró directamente a los ojos. Era una pregunta justa que merecía una respuesta honesta. Porque cuando dije que me casaría con la próxima mujer que cruzara esa puerta, algo dentro de mí cambió, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No fue solo una broma o un desafío. Fue como si el universo me diera una oportunidad de salir del ciclo vacío en el que vivo. Hizo una pausa, buscando la forma de expresar sentimientos que apenas comenzaba a comprender. No estoy diciendo que crea en el destino o en el amor a primera vista, aclaró. Solo que conocerte me hizo cuestionar todo lo que daba por sentado. Y este proyecto es una forma de hacer algo significativo, algo que no sea solo acumular más dinero o poder. Es una excusa, sí, para conocerte mejor. Pero también es genuino. María lo observó en silencio, evaluando su sinceridad. Finalmente, extendió su mano. De acuerdo, Francisco. Hagamos una biblioteca. Mientras estrechaban manos, ninguno de los dos notó al hombre que los fotografiaba discretamente desde la mesa del rincón, ni el sedán negro estacionado al otro lado de la calle. Con Emilia Fuentes observando atentamente la escena a través de la ventanilla entreabierta. 3 semanas después de aceptar el proyecto, la vida de María había adquirido un ritmo frenético pero estimulante. Por las mañanas seguía realizando entregas para IFOD, pero sus tardes estaban dedicadas a la biblioteca. Francisco había acondicionado una pequeña oficina en un local cercano al terreno, equipándola con todo lo necesario, computadora con software de diseño, mesa de dibujo, impresora y materiales de trabajo. Este espacio se había convertido en un santuario para María. Después de años de reprimir su pasión por la arquitectura, sentía que podía respirar nuevamente. Sus manos, acostumbradas ahora al manillar de la bicicleta, recordaban con sorprendente facilidad cómo manejar un lápiz de dibujo, cómo trazar líneas precisas que darían forma a espacios habitables. Esa tarde, mientras trabajaba en los planos preliminares, escuchó la puerta abrirse. Era Francisco, quien visitaba la oficina cada 2 días para revisar avances, siempre respetando su espacio de trabajo. ¿Interrumpo?, preguntó desde el umbral. María negó con la cabeza, señalando los bocetos extendidos sobre la mesa. Acabo de terminar el concepto básico, explicó, invitándolo a acercarse. Quiero que la biblioteca sea más que un edificio con libros. Debe ser un punto de encuentro, un lugar donde la comunidad se sienta representada. Francisco se acercó, observando los dibujos con genuino interés. El diseño mostraba un edificio de 2 niveles, con amplios ventanales que maximizaban la luz natural. La planta baja incluía la biblioteca propiamente dicha, mientras que el segundo piso albergaba espacios flexibles para talleres y actividades comunitarias. Me gusta el patio central, comentó Francisco, señalando un área abierta en el centro del edificio.
Es como un abrazo alrededor de un espacio común. María sonrió, sorprendida por la precisión de la observación. Exactamente. Es un abrazo arquitectónico, confirmó. En comunidades donde el espacio público es escaso o inseguro, estos patios interiores funcionan como plazas protegidas. Lugares donde los niños pueden jugar sin peligro y los adultos pueden reunirse. Francisco la observaba mientras explicaba, cautivado no solo por el diseño sino por la pasión con que María hablaba de él. En estas semanas de trabajo conjunto, había descubierto facetas de ella que permanecían invisibles cuando vestía el uniforme de ephod, su inteligencia analítica, su sensibilidad social. Su capacidad para transformar conceptos abstractos en soluciones prácticas. Es brillante, María, dijo con sinceridad. Este espacio transformará el barrio. Ella recibió el cumplido con una mezcla de orgullo y pudor. Aún falta mucho trabajo, respondió, restando importancia. Necesito desarrollar los planos técnicos, especificaciones de materiales, detalles constructivos. ¿Lo lograrás?, la interrumpió él con confianza. Ya has superado la parte más difícil, crear un concepto que realmente responda a las necesidades locales. Se hizo un silencio cómodo entre ellos, el tipo de silencio que solo surge cuando dos personas han pasado de la desconfianza inicial a un respeto mutuo. ¿Puedo invitarte a cenar?, preguntó Francisco repentinamente. Para celebrar este avance. María lo miró con recelo. Durante estas semanas, su relación había sido estrictamente profesional. Francisco había cumplido su palabra de respetar sus condiciones, manteniendo una distancia apropiada. Esta invitación cruzaba una línea invisible que ambos habían establecido tácitamente. No creo que sea buena idea, respondió finalmente. Solo una cena, como colegas, insistió él. Hay un pequeño restaurante a 2 cuadras. Nada lujoso ni pretencioso. María consideró la propuesta. Una parte de ella quería mantener los límites claros, pero otra reconocía que Francisco había demostrado ser diferente a lo que ella esperaba. No había intentado impresionarla con su dinero o posición. Al contrario, parecía genuinamente interesado en sus ideas y en el proyecto. De acuerdo, concedió finalmente. Pero temprano. Lucía me espera para cenar. Por supuesto. El restaurante resultó ser un lugar sencillo pero acogedor, especializado en comida tradicional mexicana. Al entrar, María notó con alivio que Francisco había elegido un sitio donde ella se sentiría cómoda, no un establecimiento exclusivo donde destacaría su condición de extranjera en el mundo de los privilegiados. Mientras compartían unos chiles rellenos, la conversación fluyó naturalmente, alternando entre aspectos técnicos del proyecto y anécdotas personales. María se sorprendió compartiendo historias de su niñez en Oaxaca, de cómo había descubierto su pasión por la arquitectura observando a los albañiles construir casas en su pueblo. Mi padre era carpintero, explicó. Me enseñó a apreciar cómo la forma sigue a la función, cómo cada pieza de madera tiene un propósito dentro del conjunto. ¿Qué diría él sobre este proyecto?, preguntó Francisco. La pregunta tocó una fibra sensible. María bajó la mirada hacia su plato. Falleció cuando yo tenía 16 años, respondió con voz queda. Un accidente en la construcción. Ironías de la vida, supongo. Francisco extendió instintivamente su mano sobre la mesa, tocando brevemente los dedos de María antes de retirarse, consciente de no querer invadir su espacio. Lo siento, dijo con sinceridad. María asintió, aceptando las condolencias. Luego, como queriendo equilibrar la vulnerabilidad mostrada, preguntó. ¿Y tu familia? Nunca hablas de ellos. Francisco tomó un sorbo de agua, como dándose tiempo para decidir cuánto revelar. Mi padre construyó un imperio inmobiliario desde cero, comenzó. Era brillante en los negocios, pero terrible como padre. Siempre ausente, siempre trabajando. Mi madre se divorció de él cuando yo tenía 12 años. Se llevó a mi hermana menor a España, y yo me quedé con él. ¿Por qué te quedaste?, preguntó María, genuinamente interesada. Porque incluso entonces sabía que él me estaba preparando para heredar su imperio, respondió con una sonrisa triste.
Y porque, a pesar de todo, quería su aprobación. Patético, ¿verdad? No, respondió ella con suavidad. Es humano querer la aprobación de un padre, incluso cuando no la merece. El teléfono de Francisco vibró. Él lo miró brevemente y frunció el ceño. ¿Problemas?, preguntó María. Nada importante, respondió, guardando el teléfono. Solo Federico Vega insistiendo con una propuesta de negocio. ¿El hombre de la cena? ¿El que se burló de tu declaración? Francisco asintió, sorprendido de que recordara ese detalle. Quiere que le venda el terreno donde construiremos la biblioteca, explicó. Tiene planes para un centro comercial en la zona. María sintió una punzada de preocupación. ¿Y tú qué quieres hacer? Construir tu biblioteca, por supuesto, respondió él sin hesitación. Algunos proyectos valen más que el dinero que podrías ganar vendiéndolos. La cena continuó, y María descubrió que disfrutaba genuinamente de la compañía de Francisco. Detrás del hombre de negocios había una persona reflexiva, a veces vulnerable, con un sentido del humor que surgía en los momentos más inesperados. Cuando salieron del restaurante, ya había oscurecido. Francisco insistió en acompañarla hasta su apartamento. No es necesario, protestó ella. Conozco estas calles mejor que tú. Lo sé, respondió él. Pero me quedaría más tranquilo. María cedió, reconociendo que el gesto nacía de la preocupación genuina, no del control. Caminaron en silencio, disfrutando de la noche fresca y la relativa tranquilidad del barrio. Al doblar una esquina, María notó nuevamente el sedán negro que había visto semanas atrás. Estaba estacionado a media cuadra de su edificio, con el motor encendido. ¿Conoces ese auto?, preguntó a Francisco, señalándolo discretamente. Él observó el vehículo y negó con la cabeza. ¿Por qué? Creo que me ha estado siguiendo, confesó María. Lo he visto varias veces durante mis rutas de entrega, y ahora está aquí. Francisco tensó la mandíbula, su expresión tornándose seria. ¿Desde cuándo? Desde que acepté el proyecto de la biblioteca. Sin decir palabra, Francisco tomó su teléfono y llamó a alguien. Carlos, necesito que averigües a quién pertenece un sedán negro, modelo Audi A6, estacionado ahora mismo en la calle Manzanares, Iztapalapa, dijo con tono autoritario. Es urgente. Mientras hablaba, el auto arrancó repentinamente y se alejó a toda velocidad. Demasiado tarde, murmuró Francisco, terminando la llamada. Se fueron. María lo miró con inquietud creciente. ¿Qué está pasando, Francisco? ¿Por qué alguien me seguiría? Él pasó una mano por su cabello, visiblemente preocupado. No lo sé con certeza, pero tengo sospechas, respondió. Federico Vega no es conocido por jugar limpio en los negocios. Si descubrió que estás diseñando la biblioteca, ¿qué podría importarle a alguien como él lo que yo haga? Porque no es solo una biblioteca, María, explicó Francisco con gravedad. Es un proyecto que podría iniciar la revitalización de todo el barrio. Y eso interferiría con sus planes de desarrollo comercial. María sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura nocturna. Nunca pensé que diseñar una biblioteca podría ser peligroso, comentó, intentando aligerar la tensión con humor. Francisco no sonrió. Te prometo que resolveré esto, dijo con firmeza. No permitiré que nadie te intimide o te ponga en riesgo. Habían llegado a la entrada del edificio de María. Ella se detuvo, mirándolo con una mezcla de gratitud y preocupación. Gracias por la cena, dijo, queriendo cambiar el tema. Y por confiar en mí para este proyecto. Gracias a ti por confiar en mí, respondió él. Especialmente después de cómo nos conocimos. Se miraron un momento, ambos conscientes de que algo había cambiado entre ellos esa noche. Ya no eran simplemente un empresario y una arquitecta trabajando juntos. Había surgido una conexión más profunda, basada en vulnerabilidades compartidas y respeto mutuo. Buenas noches, Francisco, se despidió María, rompiendo el momento. Buenas noches, María,
respondió él, esperando hasta que ella entró al edificio antes de alejarse. Ninguno de los dos vio la figura que los observaba desde la azotea del edificio de enfrente, ni la cámara que había capturado cada momento de su despedida. 2 meses después, la biblioteca estaba casi terminada. Lo que comenzó como un proyecto de redención personal se había convertido en un símbolo de esperanza para el barrio. Los vecinos, inicialmente escépticos ante la idea de un millonario construyendo algo en su comunidad, ahora pasaban a diario para observar el progreso de la obra. María contemplaba el edificio desde la acera, apenas creyendo que sus diseños hubieran cobrado vida con tanta fidelidad. Las paredes de concreto expuesto combinadas con madera local, los amplios ventanales que inundaban el interior de luz natural, el patio central con su fuente modesta pero elegante, todo había surgido de sus manos. De su visión. Es más hermoso de lo que imaginé, la voz de Francisco la sorprendió a su lado. Gracias por hacerlo posible, respondió ella con sinceridad. Durante estos meses, su relación había evolucionado lentamente, con cautela, pero con una dirección clara. Después de aquella cena, habían compartido más momentos, almuerzos improvisados revisando planos, tardes de trabajo que se extendían hasta convertirse en conversaciones profundas bajo el cielo estrellado de la ciudad. Sin presiones, sin expectativas, solo 2 personas descubriéndose mutuamente. El misterio del sedán negro se había resuelto semanas atrás. Carlos había descubierto que pertenecía a una agencia de investigadores privados contratados por Federico Vega. Cuando Francisco lo confrontó directamente con evidencia legal, Vega negó cualquier intención maliciosa, alegando simple investigación de mercado. El seguimiento había cesado, pero la tensión permanecía. ¿Lista para la inauguración de mañana?, preguntó Francisco. María asintió, aunque sentía un nudo en el estómago. La inauguración marcaba el final oficial del proyecto, lo que significaba que ya no tendrían una razón profesional para verse. ¿Qué sucedería después? Debo confesarte algo, dijo Francisco, interrumpiendo sus pensamientos. He recibido una oferta por el terreno. 3 veces su valor original. María sintió que su corazón se detenía. ¿De Vega? Francisco asintió. ¿Y qué has decidido?, preguntó ella, intentando mantener un tono neutral a pesar del miedo que crecía en su interior. Quería consultarte antes de responder, dijo él. Legalmente, puedo vender el edificio incluso después de construido. María lo miró fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de sus verdaderas intenciones. ¿Es eso lo que quieres hacer?, preguntó directamente. No se trata de lo que yo quiero, respondió él. Esta biblioteca fue tu visión, tu creación. Siento que la decisión también te pertenece. María se sorprendió ante este gesto. En un mundo donde los poderosos raramente compartían sus decisiones, Francisco le estaba ofreciendo voz y voto en algo que, técnicamente, solo le pertenecía a él. Si fuera tu decisión, insistió Francisco, ¿qué harías? María no necesitó pensarlo. La mantendría como biblioteca, respondió sin dudar. No por el edificio en sí, sino por lo que representa para la comunidad. Por los niños que tendrán un lugar seguro para estudiar, por los adultos que podrán capacitarse, por los ancianos que encontrarán compañía entre sus paredes. Francisco sonrió, como si esa fuera exactamente la respuesta que esperaba. Entonces está decidido, dijo simplemente. La biblioteca permanecerá como la diseñaste, para siempre. ¿Para siempre?, repitió ella, confundida. Estableceré un fideicomiso irrevocable que garantice su funcionamiento y mantenimiento por al menos 50 años, explicó. Ni yo ni nadie podrá venderla o cambiar su propósito. María sintió que sus ojos se humedecían. Era un gesto de una generosidad que iba más allá del dinero, era el regalo de la permanencia, algo raro en un mundo donde todo parecía efímero y reemplazable. ¿Por qué harías algo así?, preguntó en voz baja. Francisco la miró directamente a los ojos, con una intensidad que respondía a la pregunta antes que sus palabras. Porque desde que cruzaste la puerta de aquel restaurante, mi vida cambió, dijo con sencillez.
Y quiero que algo permanezca como testimonio de ese cambio, incluso si tú decides no formar parte de mi futuro. El corazón de María dio un vuelco. Era la primera vez que Francisco expresaba tan claramente sus sentimientos, y lo hacía sin presiones, sin condiciones. No sé qué decir, murmuró ella. No tienes que decir nada, respondió él. Solo quería que lo supieras antes de la inauguración. Después de mañana, el proyecto oficialmente termina, y con él, nuestra razón profesional para vernos. Se hizo un silencio cargado de significado entre ellos. ¿Y si quiero seguir viéndote? Las palabras escaparon de los labios de María antes de que pudiera contenerlas. Francisco la miró con sorpresa, como si no se atreviera a creer lo que acababa de escuchar. Eso me haría el hombre más feliz del mundo, respondió con sinceridad. Al día siguiente, la inauguración de la Biblioteca Comunitaria Nuevo Amanecer fue un acontecimiento que reunió a todo el barrio. Niños, jóvenes, adultos y ancianos se aglomeraban en la entrada, ansiosos por conocer el espacio que cambiaría sus vidas. María, vestida con sencilla elegancia, cortó el listón junto a Francisco y Lucía. La adolescente, radiante de orgullo por su hermana, fue la primera en entrar corriendo para explorar cada rincón del edificio. Entre la multitud, María distinguió un rostro familiar. Era Emilia Fuentes, la mujer de la cena en el restaurante, quien meses atrás había intentado advertirle sobre Francisco. Sus miradas se cruzaron brevemente, y para sorpresa de María, Emilia inclinó la cabeza en un gesto de reconocimiento y respeto. Mientras los vecinos recorrían la biblioteca con expresiones de asombro, Francisco se acercó discretamente a María. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo, guiándola hacia una puerta lateral que conducía a una pequeña oficina dentro del edificio. Al entrar, María vio una mesa de dibujo profesional, computadoras con software de arquitectura y paredes preparadas para colgar planos. «¿Qué es esto?», preguntó, confundida. «Tu estudio», respondió Francisco. Parte del fideicomiso incluye fondos para que dirijas programas de capacitación en arquitectura y construcción para jóvenes del barrio. Si quieres aceptarlo, por supuesto. María lo miró con incredulidad. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo un futuro, corrigió él suavemente. Uno donde puedas desarrollar tu talento y transmitirlo a otros. Donde no tengas que elegir entre tu pasión y tu supervivencia. María recorrió el espacio con la mirada, imaginando las posibilidades. Jóvenes como ella, con sueños truncados por circunstancias económicas, tendrían una oportunidad que ella no tuvo. ¿Y Lucía?, preguntó, pensando en su hermana. El fideicomiso también incluye becas educativas, explicó Francisco. Ella podrá estudiar lo que desee, donde desee. Las lágrimas que María había contenido durante meses finalmente fluyeron libremente. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, pero sobre todo, de esperanza. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó una vez más, necesitando escuchar la respuesta. Francisco tomó su mano con delicadeza. «Porque te amo», dijo simplemente. No por una declaración impulsiva en un restaurante, sino por la mujer que he llegado a conocer estos meses. Por tu fortaleza, tu talento, tu compromiso con quienes amas. María no retiró su mano. En lugar de eso, dio un paso hacia él, acortando la distancia entre ambos. «Yo también te amo», admitió en voz baja. «A pesar de todas las razones por las que no debería, a pesar de nuestros mundos diferentes, a pesar de mi miedo a perderme en tu realidad». Francisco sonrió, con una mezcla de felicidad y alivio tan palpable que María no pudo evitar sonreír también. «Nunca permitiría que te perdieras», prometió. «Ni que perdieras tu esencia. Es precisamente eso lo que amo de ti». En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Lucía entró corriendo, sin percatarse de la intimidad del momento. «María, tienes que ver cuántos libros hay en la sección de arquitectura», exclamó entusiasmada, antes de notar la proximidad entre su hermana y Francisco. «Oh, lo siento, ¿interrumpo algo?». María y Francisco intercambiaron una mirada cómplice y rieron al unísono. «No, Lucía», respondió María, extendiendo su mano hacia su hermana.
De hecho, llegas justo a tiempo para una decisión importante. ¿Qué pensarías si dejara las entregas de IFOD para dedicarme a enseñar arquitectura aquí? Los ojos de Lucía se iluminaron. ¿En serio? ¿Volverás a la arquitectura? Es lo que siempre has querido. Y hay más, continuó María, mirando a Francisco con complicidad. Creo que también podríamos considerar conocer mejor a Francisco, como parte de nuestra familia. La sonrisa de Lucía se amplió aún más. Ya era hora, exclamó la adolescente. Los he visto mirarse cuando creen que nadie observa. Era cuestión de tiempo. Riendo ante la perspicacia de la joven, los tres salieron de la oficina para reintegrarse a la celebración. La biblioteca bullía de actividad y alegría, como un organismo vivo que comenzaba a cumplir su propósito. Mientras observaban a los vecinos apropiarse del espacio con naturalidad, como si siempre hubiera estado allí, Francisco tomó discretamente la mano de María. «Sabes», comentó con una sonrisa traviesa, «técnicamente, nunca cumplí mi promesa de aquella noche». María lo miró interrogante. «Dije que la próxima mujer que cruzara esa puerta sería mi esposa», recordó él. «Y aunque te encontré, nunca formalizamos esa declaración». María sintió que su corazón se aceleraba. «¿Estás proponiéndome matrimonio en medio de una inauguración?», preguntó, entre divertida y emocionada. «Estoy sugiriendo que quizás el universo tenía razón aquella noche», respondió él. «Que a veces las mejores historias comienzan con las promesas más improbables». María apretó su mano, con una certeza que nunca antes había sentido. «En ese caso», respondió con una sonrisa radiante, «creo que es hora de cumplir esa promesa. Pero a nuestro tiempo, a nuestra manera». Y así, rodeados de libros y sueños, en un edificio que habían creado juntos. Sellaron una promesa que había comenzado como una declaración impulsiva y se había transformado en el amor más auténtico que cualquiera de los dos hubiera conocido.